Hola, muy buenos días, bienvenidos este 23 de marzo a 3x7. Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valery Vázquez de Velasco. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en esta semana en nuestro Perú. Comenzamos con los oros, comenzamos de dorado. ¿Qué ha pasado con el Rolex esta semana? ¿El o los Rolex? Y que finalmente se abrió investigación a la cual ha respondido Dina Boluarte diciendo que va a dar toda la verdad, que va a decir toda la verdad y que va a dar su versión finalmente ante las autoridades. Enrique Carlos. Dina Boluarte dice que va a dar su versión, pero ante la fiscalía, ¿no? Dice Ujú. que va a decir toda la verdad, pero ante la fiscalía. No lo está diciendo ante el pueblo peruano o ante la ciudadanía, y ya te marca la cancha de lo que es la política comunicacional de este gobierno, que es una miseria, una lágrima, más allá, por supuesto, de lo que hay atrás, ¿no? Si atrás lo que tienes es un tremendo lío, va a ser difícil comunicarlo hacia adelante, pero claramente lo que se ve es que no hay ningún tipo de estrategia, ningún tipo de mensaje armado. Comentarios como los de la, bien intencionados de repente, como la ministra Pérez de Cuellar, pero completamente desencaminados, ¿no? Donde cada Torpes. ministro se dispara, ¿no? Te das cuenta que sencillamente no hay nada estructurado. Llama mucho la atención. En este programa hemos dicho varias veces la cantidad de personal que tiene la PCM en materia de Ujú. comunicación. Tienes una Secretaría de Comunicación que uno no sabe qué hace, incluso un IRTP que, si se supone que la intención era tomarse el aparato público de comunicación del Estado, pues ya ves que no le sirve absolutamente de nada. Y por supuesto está, digamos, la esencia, lo duro. Todos ya se van, digamos, propalando las versiones de que esto tiene que ver con regalos del poder político, ¿no? Si bien el gobernador de Ayacucho lo ha negado, pues ya se ve que él tiene antecedentes de reparto, ¿no? De este tipo de detalles, por decirlo de alguna manera, Mm. pero también del poder privado, ¿no? También del poder privado de empresarios que están en la órbita gubernamental, y eso habla muy pobremente del criterio de la presidenta, ¿no? O sea, y esto alimenta en realidad incluso toda la artillería, ¿no? De quienes la critican por cómo asumió el poder, cómo se olvidó de sus orígenes y de sus Mm. raíces, subiendo ella con una plataforma como la de Pedro Castillo. Entonces, todo mal para la presidenta, ¿no? Todo mal realmente, y el manejo, como digo, está tanto en la apariencia como en el fondo de la situación, y es sintomático, ¿no? De cómo el gobierno está atravesando este año ya bastante movido. El tema de las comunicaciones, ¿no? Yo diría que se ha subestimado, ¿no? Desde el tema hasta la forma en la que se tendría que haber comunicado la respuesta a nivel de no solamente la presidenta, sino también gabinete, ¿no? Pero ella sí ha dado un giro completo incluso en su forma de declarar, ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzó Pedro Castillo a tener las primeras declaraciones muy torpes, quien salía con mucha claridad y mucha fuerza era ella. Las declaraciones de Dina de ahora son completamente distintas a las de esa época y tal vez es porque pinta un rabo de paja frente a todo esto y no tiene cómo explicar lo que ella tan suelta de huesos ha estado mostrando, ¿no? Con sus oros, sus lujos y en este caso los relojes, ¿no? Ese cambio completo que se ha dado, Carlos. Sí, por supuesto. Coincido con Enrique que definitivamente la estrategia comunicacional del gobierno es una lágrima, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con los ministros, que cada uno dice cualquier narrativa, sino básicamente a quienes tienen como asesores, ¿no? Ya Enrique ha dado dos ejemplos claros, pero yo creo que el fondo del asunto es que Dina Boluarte esconde algo en este tema. Porque Ujú. a su tercer intento de decir, ahora sí le voy a contar la verdad solo al Ministerio Público, está faltándole el respeto a los peruanos. Porque lo primero que tuvo que haber hecho es su mensaje a la nación y haber explicado quién le regaló el Rolex o los Rolex que se le ha detectado. Y no solo eso, sino que hoy ha tenido que ser el Ministerio Público el que inicie una investigación preliminar, nada menos que por presunto enriquecimiento ilícito
Ujú. Y omisión de declaración porque las normas son muy precisas. Si tú, cuando llegas al poder, tienes una joya, un reloj valioso encima de 10.000 soles o al cambio en dólares, tienes la obligación de declararlo, cosa que no hizo la señora Dina Boluarte. Y por Ujú. otro lado, creo que al final lo que está haciendo Dina Boluarte es exactamente lo que prometió al asumir la presidencia el 7 de diciembre del 2022. Recuerden que ella ha introducido, cuando juramenta a sus ministros, esta frase, sin cometer actos de corrupción. Y lo que nos Mm. demuestra ahora que no solo ella tiene cuitas relacionadas a presuntos actos de corrupción, sino también hay varios ministros que están en la misma ruta, ¿no? Lo que no es nada bueno para un gobierno que pretende llegar hasta el 2026, ¿no? Sería interesante ver, ¿no? Hacer ese seguimiento a todas las personas de su gabinete, a los funcionarios en general, ¿no? ¿Quién realmente está luciendo regalitos por ahí? Y bueno, lamentablemente estamos con la corrupción hasta el cuello, ¿no? Ahora, interesante también sería saber qué le va a pasar al primer ministro Adrián Sen ahora que comienza a conversar con las bancadas y que se tiene que preparar para que se le dé el voto de confianza en el Congreso de la República. ¿Cuánto podría esta situación alrededor de la presidente y la posibilidad de que la vaquen o en todo caso la discusión alrededor de una posible vacancia para que a él no se le dé el voto de confianza y finalmente haya otra crisis dentro del círculo más cercano al Ejecutivo? Los fuegos artificiales de la vacancia para mí son esos, ¿no? Son fuegos artificiales de la vacancia, lo hemos repetido muchísimas veces. Este Congreso no se va a ir hasta el último día que se pueda quedar. Entonces, esa idea de autoinyectarse, yo creo que no está en el menú. Y en todo Ujú, caso, es un Congreso tan fragmentado que si incluso Keiko Fujimori, pienso yo irresponsablemente, consideraría que la situación va a ser mejor mientras antes para ella, ¿no? Eh, yo creo que los votos no les van a alcanzar, ¿no? ujú. Lo que sí puede darse es que se confirme la condición fusible del actual ministro Adrián Sen, ¿no? O sea, casi por definición, este primer ministro ha nacido siendo un fusible, lo puso Alberto Tarola, y claro, ahora parece ser que hay cierto resquemor ante Otárola. Él ha salido a negar lo del Rolex, pero ojo, Alberto Otárola antes ha estado detrás de filtraciones a la prensa. Recuerden el caso Villanueva, la caída de Benavides, etcétera, etcétera. O sea, él ha jugado pelota con determinados medios, ¿no? Brica Y Sayac, entonces ¿no? parece, perdóname. La asesora de la presidenta, Brica Sayac, también cayó por una filtración de la PCM, de Otárola. Exacto, ¿no? Ujú. Entonces él ha tenido ese juego y no sería extraño que en este caso este poner a Adrián Sen rápidamente, ¿no? Esa componenda se rompa, porque lo que yo estoy viendo, además, es una andanada de salidas en la PCM. Están, curiosamente, luego, ¿no? De que el propio Alberto Tarola pone a Adrián Sen, lo que se está viendo es una salida en manada de los Ujú. funcionarios de Otárola. Entonces, ahí hay que ver si esto efectivamente va por ahí y si podría redundar, como digo, en esa condición fusible de Adrián Sen. Adrián Sen es un primer ministro sin ningún peso y quizás, digamos, la decepción con el gabinete actual pueda presentarle una oportunidad a los sectores, incluso de poder fáctico, de decir, oye, salgamos de una vez de este primer ministro y pongamos a alguien con un poco más de peso, ¿no? Ya, pero lo que pasaba con Adrián Sen era que finalmente Otaro la tenía que irse, ¿no? Se le despidió y puso a alguien que era cercano a él. Lo que deberíamos saber ahora es qué tanto contacto sigue teniendo Adrián Sen con Otárola si es que se le está desmantelando la PCM en paralelo. ¿Ha habido una ruptura entre ellos o Nicanor ha vuelto a tener algún tipo de fuerza? Ha hablado Nicanor además también esta semana. Lo niega todo, ¿no? En estos pocos días del nuevo gabinete de Gustavo Adrianzén han cambiado las posiciones radicalmente, creo yo, ¿no? Si no veamos a la ministra Jania Pérez de Cuellar, ¿no? Que se despidió efusivamente con Otárola, le susurró algo al oído y después en una entrevista con Lucar ha insinuado
directamente que él estaría detrás de la filtración de los Rolex, ¿no? Tanto así que Otárola ha interrumpido su silencio post-premierato para aclararla o desmentirla a través de X, de su cuenta en esa red social, ¿no? Y no solo eso, Adriansen era Otárola 2.0 sin Otárola, tanto Mm, no pudo poner o cambiar a un solo ministro de los 18 que heredó de Otárola, ¿no? ni uno. Pero yo creo que el 3 de abril, que tiene que ir al Congreso para esta confianza, ¿no? La investidura, si sigue así de errático el gobierno, pueden haber bancadas que originalmente apoyaron a Dina Boluarte, que no estarían dispuestos a darle un voto de confianza a Adriansen, no por él, sino por el gobierno que no puede responder en un tema tan sensible como presunto enriquecimiento ilícito a los peruanos. Así que quizá sus días como premier también estarían contados. Recordemos que ya hay antecedentes en el Congreso de no darle el voto de confianza a los premieres simplemente por un tema político muy fuerte, ¿no? Caterianos, por ejemplo, Por ejemplo, recientemente, ¿no? Ana Jara, Ujú. la de Ollanta-Humala, ¿no? Claro, el Congreso de la República, al final de cuentas, puede parecer que tiene alguna cercanía o algún tipo de mayoría para algunos intereses del Ejecutivo, pero a la larga, en el momento en que les provoque, se van, porque no son parte. Dina está sola, al final de cuentas, Dina está completamente sola en relación al Congreso. Dina está completamente sola en relación al Congreso, no ha construido, digamos, en fin, algo hizo Otárola, esa era la gracia de Otárola, ¿no? O sea, jugaba no muy bien sus relaciones con el Congreso y ahora efectivamente, yo insisto, no la van a vacar, no la van a vacar, No, pero pues, sí puedes moverle el piso, ¿no? Y de alguna manera generar. Y recuerden, Walter Gutiérrez estaba esperando en la banca, estuvo a ujú, punto de ser, y como pidió 4 o 5 cambios, Otárola dijo no, y de ahí a la semana siguiente vinieron los videos, que ya se los esperaban, ¿no? Entonces, esta situación no es estática, recuerden, se dijo mucho tiempo, no, Tarola no se va a ir, por favor, Adrián Sen se va a quedar, no necesariamente, muchos días más. Tienes no 2 o 3 necesariamente. candidatos esperando, mira, tienes a Walter Gutiérrez, tienes a Julio de Martini, o sea, con todos ellos, la presidenta llegó a hablar, ¿no? Y llegó a articular escenarios de salida, entonces no sería raro, y probablemente si el reloj te desgasta ahora, pues lo mejor para refrescar un poquito es un nuevo gabinete, ¿no? Algo, Novicio. ¿no? Algo de refresco. Que dé la Sí, pues hora, que dé la justo. hora, ¿no? Es así. Hablando de la hora, en el Congreso de la República, eh, bueno, se decidió inhabilitar a Inés Tello y a Aldo Vázquez y hablando justamente del poder que puede tener el Congreso, pues ahora tienen que reponerlos. Este, ¿Cómo va a ser la reacción del Congreso a partir de esto? Ha Se les ha tenido quitado el piso ahí. Ya ha tenido una primera reacción ayer en la tarde después de conocerse esta decisión de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima, que lo que ha dado básicamente no es responder al fondo de la demanda, que es un amparo, sino una medida cautelar ordenando la reposición tanto de Inés Tello como de Aldo Vázquez. El Congreso ha Ujú. dicho que no van a permitir intromisión en las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, como es hacer control político a la Junta Nacional de Justicia. Pero en el fondo, esto que en una democracia sería sano, ¿no? El equilibrio de poderes, eh, el check and balance, ¿no? Entre estos tres poderes, podría funcionar bien si es que fuese sobre temas, yo diría, legítimos. Esto más bien lo que parece de un lado y del otro, estoy hablando del Ejecutivo y del Congreso y ahora el Poder Judicial, es que cada uno está defendiendo su propio interés, se atrinchera, no cede, y claro, lo que generan es una crisis política y de ingobernabilidad sin precedentes, ¿no? Porque, a ver, en su momento, Vizcarra cierra el Congreso inventándose una causal, ¿no? Que el TC de ese momento, con 4 votos a 3, avala, abriendo Ujú. una puerta falsa que después el nuevo TC se ha pronunciado de distinta manera. Lo mismo pasa en el Poder Judicial, ¿no? Estos jueces
que van a ser evaluados por la Junta Nacional de Justicia realmente tienen la imparcialidad suficiente como para pronunciarse de esta manera? Y lo que han dicho es que la inhabilitación de Tello es por interpretar la Constitución y que eso puede poner en peligro la autonomía. Oye, acaban de convocar a los accesitarios, uno de ellos claramente en contra de la posición de lo que se supone el Congreso representa, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que comentar al respecto, pero sin duda, esta es una decisión judicial que va a traer más inestabilidad política. Claro, lo que a mí me llama la atención es que el tema de la Junta Nacional de Justicia, que si se inhabilitaba a todos o si finalmente era Inés Tello solo y después terminó como de yapa Aldo Vázquez enrollado en esta situación, eh, ha tomado muchísimo tiempo, ¿no? Ha sido un distractor para las cosas importantes durante meses. Yo creo que estamos hablando por lo menos desde Navidad, que se decía, no, vamos a dejar que pasen las fiestas para ver si la Junta Nacional de Justicia finalmente ha sido un tema de un desgaste gigantesco. Y luego lo que nos encontramos es que con esta medida cautelar se revierte la situación y se pierde, ¿no? Yo hablaba de que se le quita piso al Congreso, pero finalmente no se está haciendo nada más que lo que les interesa alrededor de la Junta Nacional de Justicia y finalmente también de un plumazo les voltean la tortilla, ¿no? Es una, Este, sí, eso, Enrique. es un desarrollo de una crisis institucional donde ves claramente que esta guerra, ¿no?, entre poderes llega pues a extremos peligrosos, porque al final, ¿qué pasa? No se van a respetar las decisiones del Poder Judicial, más allá de todo lo que estamos comentando, y a eso añádele que el Ministerio Público acaba de abrir la investigación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hablando del desgaste, Ujú, ¿no? ujú. Hablaba del desgaste que ha significado el tema de la Junta, pues el debate en torno a los organismos electorales ha significado también un desgaste gigante, y en este caso la investigación que se le abre es por haber presionado la contratación de un hombre de confianza con el famoso Walter Ríos, cuando dirigía la Corte del Callao. El caso Salas Arenas, claro, se ha convertido en un caso simbólico. eh, Quienes lo defienden, dice, la institucionalidad contra el embate de un sector de derecha que quiso forzar la máquina con el supuesto fraude a favor de Castillo contra Keiko Fujimori, y entonces evidentemente ha sido un factor de polarización. Pero más allá del factor de polarización, los hierros del doctor Salas Arenas, dejando por fuera esa situación, yo creo que complican muchísimo su permanencia y sobre todo, digamos, su reelección al frente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora mismo tiene esta acusación, y claro, con acusación constitucional, recordemos que te complica la vida, ¿no? Definitivamente, como Ujú. cabeza de un poder del Estado, una institución, pero tienes ahora, y he ido recogiendo pues impresiones, realmente una honda preocupación por el factor Antauro, ¿no? Uno dice muchas veces, oye, le vas a dar alas, lo vas a hacer crecer cuando los medios, ¿no? Le den este protagonismo, pero el hecho es que hay preocupación, ¿no? Entre los sectores empresariales, políticos. La última encuesta que hemos sabido era esa famosa encuesta de Ipsos presentada por Perú 21, en realidad no presentada, en un evento, ¿no?, de Perú 21, donde Antauro aparece aparentemente con 7%. Pero el hecho que el Jurado Nacional de Elecciones haya permitido la inscripción de un partido que representa personalmente a un asesino de policía es algo pues que ninguna democracia debería permitirse, ¿no? Y yo creo que Salas Arenas ha sido errático con respecto a su explicación sobre ese tema, y No, esto si él no tendría. estaba de vacaciones, Él esa primero ha la sido su defendió, explicación. la defendió legalmente y luego dijo que no, que él estuvo de vacaciones. O sea, completamente inaceptable. Y si le sumas esto, pues yo creo que la posición del señor Salas Arenas es cada vez más complicada, ¿no? Lo que pasa es que hay un desgaste, ¿no? Así como lo que decíamos de Inés Tello, ¿no? ¿Por qué se le ataca tanto a Inés Tello? Más allá de la edad, de si realmente tenía que estar en
en ese cargo. Lo mismo pasa con Salas Arenas, ¿no? Ha habido un problema gigantesco alrededor del tema del fraude y de cuánto debía y no debía estar, y si la DBA, la derecha, o quienes opinaban en contra de Jorge Salas Arenas, y ahora que sucede algo como lo de Antauro, claro, ya la crítica ha hecho que se desgaste. Cuando esta sí es una razón importante, pues se ha hecho muchísima bulla, ¿no? Es un poco el terruqueo, ¿no? Es ese efecto el que finalmente hace que ahora que hay algo importante, porque lo de Antauro es evidente, Antauro mismo acepta que ese es su partido, y sin embargo se pone en cuestión si tiene las siglas o no, y finalmente si la inscripción se hizo de manera correcta o no, cuando está clarísimo que es una persona que ha asesinado policías y que no debería para nada representar un partido político. En este caso, Jorge de Salas Arenas termina siendo, pues, entrando en la discusión y no finalmente sancionado o visto como con el peso que debería de verse. Yo creo que Sí. Jorge Salas Arenas en estos últimos años, presidiendo el Jurado Nacional de Elecciones, ha acumulado millas en el desprestigio y la pérdida de legitimidad de la justicia electoral por un lado y de los árbitros en una elección a nivel general, ¿no? Si revisamos su biografía reciente, ya no vamos a hablar de que cuando defendía senderistas en Arequipa, cosa que está documentado, ¿no? Y los senderistas, si algo hacían, era complotar contra la democracia, básicamente, ¿no? Pero en la justicia electoral que él preside, hay casos flagrantes, ¿no? Como la inscripción de Vizcarra, por ejemplo, como Mm, la propia inscripción de la plancha de Perú Libre que estaba incompleta, como la mm, presencia de Dina Boluarte, que hoy es presidenta, que no había renunciado a la RENIEC cuando la ley le ujú. exigía renunciar 6 meses antes, y nada de eso hizo justicia electoral con Salas Arenas a la cabeza. Y este caso también hace perder legitimidad al sistema en general, no solo electoral, porque se trata del caso de los cuellos blancos del puerto, donde él tiene una llamada con Walter Ríos, le Mm, pide trabajo para su hombre de confianza, el señor Pavel Cárdenas, cosa que se cumple. Hay otra llamada entre Cárdenas y Walter Ríos complotando para entregar este puesto de trabajo. Y lo más grave, hubo en su momento una investigación de la Junta Nacional de Justicia que lo exoneró de toda responsabilidad con un argumento risible. Dijeron que no lo había llamado para presionar, solo para referenciar al señor Cárdenas. O sea, otra vez la Junta Nacional de Justicia en la picota, cuestionada, porque al parecer tiene doble rasero para investigar a los magistrados, ¿no? Y Salas Arenas debería salir de inmediato del La Jurado Nacional, pregunta es esa. no La- renunciando. El Poder Judicial tiene la solución. Es más, el presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema, Javier Arévalo, debería convocar de inmediato a la sala plena de vocales titulares supremos y cambiar de representante del Poder Judicial ante el Jurado Nacional de Elecciones que lo preside. Salas Eso se Arenas, puede hacer el Poder así. Judicial y pongan a alguien que tenga menos rabo de paja y por lo menos mayor legitimidad. Muy bien. Enrique, para terminar, una despedida y ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo, llevamos 23 minutos, así que pasen un excelente fin de semana. Este, Y nos nada, vemos la próxima Semana Santa, el sábado, como siempre, feliz, para comentar qué tan que no es santa sea. feriado. Que no es feriado. No Ok. sé, ¿ah? Vamos a ver, vamos a discutir eso. La chica dorada lo está pensando. La La chica Nos chica dorada. vemos el dorada se va a próximo comprar sábado. un relojito. Falta de Vamos. roble, buenos son los brillos. Hay unas formas de brillar distintas, ya les Así he es, dicho. así es. No siempre de oro, Chao. de plata también.